La democracia no es un lujo, es una necesidad. Y nuestro país lo sabe muy bien, ya que hace muchos años vivíamos un gobierno de dictadura militar. Sin embargo, no hace mucho, a partir de 1980, comenzó a ocurrir un cambio. Y aquí te contamos lo que pasó. En 1980, Fernando Belaúnde Terry tomó el poder por segunda vez en un Perú que retomó la democracia tras 12 años de dictadura militar. Belaúnde buscó reintegrar las libertades fundamentales, como la libertad de prensa, devolviendo así todos los medios expropiados. Además, fortaleció el sistema democrático mediante la alianza con el Partido Popular Cristiano. Sin embargo, juntamente con esa transición, apareció el grupo terrorista Sendero Luminoso. Aunque al principio no se tomó mucho en cuenta, la violencia se expandió rápidamente por el país. En el plano social, se hicieron obras para la reintegración de regiones aisladas, además de la reactivación de organizaciones sociales, después de muchos años de restricción militar. Aún así, la falta de recursos, de servicios y además el terrorismo impactó fuertemente en la población. Aún así, nos visitó el Papa Juan Pablo II, un momento de unión y esperanza. Los principales desafíos económicos que tuvo Belaúnde en su gobierno fueron primeramente la caída internacional de precios, tanto en productos mineros como agrícolas, lo que redujo fuertemente los ingresos en el país. La economía nacional se vio vulnerada a la volatilidad del mercado mundial. Además, se generó una inflación superior al 60%. Esta situación se agravó con la dispersión fiscal y además la gran dependencia de los productos importados. Las familias vieron cómo sus ingresos perdían mucho valor y muchas empresas en ese entorno no pudieron establecerse. En esos años la economía fue muy inestable y aquí, desde el MEP, te lo contaré. ¿Qué pasó? Se comenzó a gastar mucho más en sueldos, en subsidios y en infraestructura, pero la recaudación fue muy poca debido a la crisis, haciendo que se origine un gran déficit. En impuestos, la situación fue muy compleja y cuando los precios internacionales cayeron, también cayó la recaudación, haciendo que el Estado aplique austeridad y además añada más impuestos. En lo monetario, el BCR quiso controlar la inflación, pero con el Estado gastando más de lo que ya se debía, solamente subió más de un 100%. La inversión pública al inicio fue alta debido a proyectos grandes, pero después se recortaron. En la inversión privada se cayeron debido a la inflación y a la incertidumbre. Con esto podemos decir que la economía colapsó antes que las soluciones. ¿Sabías que el retorno a la democracia trajo consigo una de sus peores crisis económicas, el Perú, en el año 1980? Belaúnde Terry recibió el país con una inflación del 60%, pero aún con esperanza. A principios del año, el PBI creció un 3% y lamentablemente se vino lo que llaman los economistas la estanflación. Y en 1983 el Perú enfrentó la tormenta perfecta. En primer lugar, enfrentó la crisis del Niño. Esto afectó la infraestructura y el agro. En segundo lugar, estalló la crisis de la deuda en Latinoamérica, por lo cual ya no nos querían hacer ningún tipo de préstamo. Y el resultado, bueno, el PBI se desplomó un 12% en lo que lleva del año. Empezamos el gobierno con un 60% y al finalizar en el año 1985, la inflación superaba el 158% anual. Los precios aumentaban todos los días. El desempleo aumentó y la moneda se devaluó masivamente para poder salvar las exportaciones. Las cuentas fiscales acabaron en rojo, con un déficit de casi 9% del PBI. En resumen, fue un periodo con inflación que dejó el terreno muy difícil para la crisis que se vendría después. Lo primero que podemos encontrar es que las políticas aplicadas tuvieron buenas intenciones, ya que buscaban reactivar la economía, modernizar la infraestructura y fortalecer la democracia. Pero lamentablemente, estas medidas no fueron suficientes, ya que los ingresos fueron menores a los gastos públicos que se dio en ese periodo. Además, las políticas monetarias no pudieron controlar la inflación y las políticas cambiarias dependían demasiado de reservas internacionales. Sí existieron logros importantes en lo institucional, ya que se recuperó la democracia, se fortaleció la libertad de prensa y se implementaron obras que ayudaron a acercar más a regiones aisladas. Pero en lo económico, las consecuencias negativas fueron más fuertes, ya que el déficit fiscal siguió aumentando, la inflación se aceleró, las reservas se agotaron y las inversiones privadas cayeron debido a la incertidumbre que pasaba el país.
Finalmente, podemos afirmar entonces de que hay gobiernos que son un ejemplo, otros que son una advertencia. Pero caramba, hay que aprender de ambos, y más aún en un contexto de elecciones generales como se nos viene el próximo año. En el caso de Belaúnde Terry específicamente, tuvo políticas económicas, monetarias, fiscales, incluso en el ámbito social, las cuales tuvieron buenas intenciones. Sin embargo, muchos no se ajustaban a la realidad. Es por eso que como grupo queremos recomendar a cada una de las personas que vean este video que las propuestas de los futuros candidatos no solamente analicemos qué proponen, sino también cómo y con qué presupuesto lo harán. Porque ¿de qué sirve que los candidatos nos prometan las estrellas si al final nuestro país terminará estrellado?